No tengas miedo, pasecita. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Tie y esto es Hilos para Tejer Historias número 23. Y como saben, todos los miércoles votamos, así que en esta ocasión vamos a contar algunos de los libros que ustedes eligieron, sobre los cuales se inserta precisamente este segmento y los 23 que hemos venido haciendo desde que estamos en encierro. Es decir, antes de que se me vaya mi amiga Pacecita, quiero presentarles que hoy me acompaña mi amiga Paz. Mi amiga Paz se ve muy chiquita, pero ya tiene aproximadamente 6 años y le dan miedo las alturas, pero ha decidido estar aquí un ratito conmigo, a ver si así nos acompaña. Mientras ella está, ya se ha ido. Mientras ella estuvo, yo les voy a contar un poquito sobre dos libros que me han encantado y que precisamente uno lo encontré a raíz de que entré a estudiar ciencias del lenguaje al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UAP en Puebla, razón por la cual estoy en Puebla, y el segundo es un libro que me regalaron hace tiempo, pero que amé. La mayoría de la gente votó por este acto de presencia porque yo les conté que aquí en este libro, donde precisamente Silvia Moloy, una estudiosa de los textos autobiográficos en Hispanoamérica, revisa algunos de los textos literarios que han constituido lo que puede llamarse la identidad del mexicano, parte de la identidad del mexicano. Pero dentro de todo este libro que yo conocí gracias a una maestra queridísima que fue mi lectora de tesis y ahora voy a leer aquí mi autodedicatoria, se encuentra una historia que a mí me fascinó y también me puso muy, muy triste. Y es la historia de un esclavo cubano que es considerado o que fue considerado como el primer esclavo cubano que además fue poeta, pero tiene una vida interesantísima y termina en un tragedión. Antes de leerla, les voy a explicar por qué quise ponerme este sombrero. Bueno, y también puse a votación este otro libro, no precisamente todo el contenido del libro. El libro es gigante y solo es como para apasionados, en este caso, de qué es lo que llevan los libros de texto gratuito. Este, como muchos otros libros míos, está todo subrayado y lo vamos a ver pues en algún momento también, ¿no? Pero aquí viene otra historia interesantísima, una historia muy parecida a la que nos cuenta Silvia Moloy aquí. ¿Quién está aquí y de quién vamos a hablar hoy? Bueno, de un esclavo que se llama Manzano. Y de este lado hay otra historia sobre una indígena otomí que fue utilizada igual que Manzano por la historia, que fue utilizada por quienes deciden que se cuenta y que no, y que además desapareció y que en su momento sirvió de algo. Entonces, la palabra que yo quiero que nos quedemos hoy en este segmento sería testimonio. ¿Qué pasa cuando alguien nos da su testimonio escrito? ¿Qué pasa cuando ese testimonio se convierte en autobiografía? ¿Y qué pasa cuando esa biografía o autobiografía llega a manos de quienes detentan el poder y entonces se transforma en otra cosa? De eso vamos a hablar hoy y sobre todo de la importancia de tomar nuestra propia voz. Un poco de eso nos dice Silvia Moloy, cómo es que cada uno puede tomar su propia voz y qué sucede con esa voz. Tomar la voz implica, cuando hacemos una autobiografía, también hablar como nosotros pensamos, cómo hemos sido educados, cómo crecimos, es decir, implica poner la identidad que tenemos en el texto que estamos compartiendo. Pero volvamos a este sombrero. Yo me puse este sombrero y también esta blusa porque me encanta vestirme con cosas bordadas, porque una vez una amiga muy querida, que por cierto está vendiendo historias y se llama Renata Luna, me regaló una camisa bordada de Tlaxcala y ella me explicó, como me han explicado muchas otras personas aquí en Puebla y en otros lugares, que los bordados también son historias y que también los tejidos son historias, como pueden ver. Aquí también se cuenta una historia, pero ¿cuál es la historia de este sombrero? Y me lo puse precisamente porque voy a hablar del testimonio. Hace muchísimo tiempo yo tuve la oportunidad de viajar a Bolivia. Bueno, ni tanto tiempo, creo que fue allá como por 2011. Y en Bolivia participé junto con un grupo invitado por el CERLALC, que es un organismo de la UNESCO, para ayudar al gobierno del entonces Evo Morales a construir sus propias bibliotecas escolares y de aula. Y estando ahí nos pudimos escapar y entonces llegamos casi hasta las orillas del río Titicaca. Y en esas orillas encontramos un barco como este,
maravilloso, ¿no? Cuando yo lo vi, porque tengo muchas fotos de barcos así reales, pero de más de 20 metros, de 30 metros de largo, miren de qué está hecho este barco, es decir, así como este pequeño, esta totora, así todavía hay barcos que surcan los mares. De hecho, cuando llegamos nosotros a las orillas del río Titicaca, descubrimos que ahí vivía un señor, que no sé si todavía vive, porque estoy hablando de hace 8 años, que se llamaba Don Paulino. Y don Paulino me dio su testimonio. Don Paulino vivía en una choza y él me contó que él era el único de los que quedaban originales cuyos abuelos les enseñaron a construir en la zona de Bolivia y Perú precisamente estos barcos. Y este barco que tiene un remo y que está firmado por él, aquí dice Paulino, espero que se pueda ver su firma, él estaba un poco triste porque me contaba que su testimonio se iba a perder. Es decir, como suele suceder con muchas de las personas mayores, se llevan sus historias junto con ellos cuando se despiden de este mundo. Y entonces me contó que no todos sus hijos, no todos sus sobrinos querían aprender a hacer totoras. Ellos ya querían hacer otras cosas. Por consiguiente, en algún momento de la historia, estas navegaciones, que cuando uno las ve podrían parecer incluso fenicias, a mí me recordaron a los fenicios, pero no, son de Bolivia y son también de esta zona peruana, cerca del lago Titicaca. Estas navegaciones desaparecerán y lo único que nos va a quedar es el testimonio. Y como iba a hablar del testimonio, el día de hoy, a partir de estos dos libros, decidí ponerme este sombrero, porque precisamente en esa visita a Bolivia yo compré este sombrero, ¿no? Y este sombrero también se parece mucho a una bolsa que en una ocasión me regaló mi hermana, también de una zona serrana boliviana. Y también las grecas, como las grecas de aquí, que son de la Sierra Poblana, tienen un significado y tienen una historia. Por eso es que hoy me puse este, que es uno de mis sombreros de colección, para hablar sobre los testimonios, sobre las historias que se tejen y que se van perdiendo entre la historia oficial, muy particularmente cuando ese testimonio llega a manos de alguien que detenta el poder. ¿Y por qué estoy hablando del poder? Porque estoy hablando de quienes quizás estén en el gobierno, de quienes están encargados de construir una historia y entonces deciden que esto es importante, esto no lo vamos a contar y además dicen, bueno, no es necesario poner el nombre de esta persona, pero su obra sí. Esto es algo de lo que sucedió con el poeta cubano Manzano, que era un esclavo, en este libro que se llama Acto de Presencia, la escritura autobiográfica en Hispanoamérica de Silvia Moloy. Y voy a leer mi autodedicatoria. Esto dice: un hallazgo grandioso, como grandioso fue encontrar a la maestra Lorena y saber que a las dos nos ha encantado encontrar pistas escritas en las vidas de los otros. La maestra Lorena es una de mis maestras, fue una de mis maestras en la maestría del posgrado en Ciencias del Lenguaje y fue además mi lectora de tesis. Y ella me dijo, oye Laura, consigue este libro. Y cuando lo conseguí me encantó. Por eso puse Albricias, Albricias, viva Puebla. Y esto fue escrito en Puebla de Los Ángeles el 20 de septiembre de 2018. Pero ¿por qué puse Albricias, Albricias? Porque cuando conocí este libro pude también darme cuenta de qué es lo que sucede con la autobiografía cuando se empezaba a escribir. Por ejemplo, nos dice aquí Silvia Moloy en la página 9. Rastrear ordenadamente los orígenes de este libro es un acto de ficción que supera mi capacidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien escribe una autobiografía, ya lo hemos dicho, ficcionaliza aquello vivido. No necesariamente lo que recuerda fue así. Eso es lo que sucede aquí en este libro. Pero cuando uno lee la biografía de alguien, entonces hay una doble ficcionalización. Ya no solo estoy leyendo esa parte de la historia de quien escribe, sino ahora yo estoy imaginando cómo es esa historia de ese que escribe en determinado momento. Y así lo dice ella, cuando pienso en los años en que dediqué a reflexionar sobre la autobiografía en Hispanoamérica, a hablar de ella con pacientes, interlocutores, a dar cursos sobre el tema y por último a escribir este libro, ante todo me vienen a la memoria las voces, los fragmentos de conversaciones de colegas, alumnos, amigos o una ocurrencia, es decir, yo inicié desde hace muchos años, y eso nos dice Silvia Moloy, una necrología propia, porque esa es la única forma de hacer autobiografía. Imagínense, ella nos está diciendo que una autobiografía es como si nos abrieran
Es como cuando se abre para ver qué hay dentro de cada uno de nosotros, y eso es lo que sucede, porque en la autobiografía, aunque a veces tenemos silencios, aunque no contamos, aunque cuando hablemos no digamos nada, decimos un montón de cosas con la mirada, con la cara, con los movimientos. Lo mismo sucede cuando escribimos, aunque pongamos punto final, si nos podemos analizar el discurso, podemos encontrar que también hay silencios y hay mensajes ocultos y hay cosas no dichas, pero que pueden leerse entre líneas en los discursos escritos. Y así lo dice ella, por ejemplo. Ella habla del desembrague. ¿Qué es eso? Desembrague es entrar o salir de la historia, es poder encontrar un momento para empezar a contar. Y es así como se recrea la voz de alguien, la figura de alguien en la historia contada. Ella nos dice en la página 11. La prosopopeya es la figura que rige la autobiografía, así escribir sobre uno mismo sería ese esfuerzo, siempre renovado, siempre fallido, dar voz a aquello que no habla, dar vida a lo muerto, dotándolo de una máscara textual. El texto terminado necesita un rostro, necesita que se le haga hablar con la voz de su autor, como en la última vez. Y ella dice, quiero reflexionar sobre los textos que pretenden realizar lo imposible. Esto es narrar la historia de una primera persona que solo existe en el presente de su enunciación. Ella nos está hablando del yo y hemos comentado mucho del yo a partir de Paul Ricoeur aquí. Es decir, y hemos comentado también de los puentes que se construyen entre la memoria, lo vivido, lo que se recuerda y la imaginación que va y viene y va y viene en esos hechos que han marcado nuestras vidas y que ponemos en papel. Es decir, es un tiempo circular que nunca acaba, es un tiempo en el cual nos instalamos cuando recordamos desde el pasado, pero en el hoy, en el presente. Y antes de ver a Manzano, vamos a leer lo que nos cuenta Silvia Molloy en este libro que se llama Acto de Presencia. Ella dice: a mí me interesa analizar diversas formas de autofiguración. A mí también me interesa eso. Autofiguración tiene que ver con la identidad. Cómo cuando la gente cuenta su historia, cómo se cuenta. ¿Se acuerdan que dijimos que Paul Ricoeur dice que todos tenemos un yo narrativo y que que yo cuento de mí es lo que yo creo que soy? Es decir, esa es mi identidad. ¿Cómo me figuro que soy? ¿Cómo lo cuento a los demás? Así lo llama ella, autofiguración, con el fin de deducir las estrategias textuales, es decir, cómo utilizamos esas estrategias para querer ocultar lo que somos, pero no lo logramos. Ella está hablando de la identidad. Y en esta identidad lo que ella trata de hacer es procurar, es intentar descubrir qué pasa cuando se escribe el yo. ¿Qué pasa cuando yo tomo la palabra con la forma más moderna, modesta, le llama ella? Es decir, con esas fabulaciones que nos llevan a construir una autobiografía. Y vamos a ver uno de los ejemplos más bonitos que ella tiene aquí. Es decir, me encantó este ejemplo en este libro. Y este se llama La sujeción al sujeto, la autobiografía de Juan Francisco Manzano. ¿Quién es Juan Francisco? Vamos a leer lo que él escribía y no sé si se puede ver aquí un poquito cómo es que escribía, pero lo voy a leer. Él escribe y voy a leer tal cual como él escribe. Dice: la señora doctora Beatriz de Justis, marquesa de Justis de Santa Ana, esposa del Sor don Juan Manzano, tenía gusto cada vez que iba a su famosa hacienda, sin H, de Molino, a tomar las más bonitas criollas, cuando eran de 10 a 11 años. Las traía consigo y dándoles una educación conforme a su clase y condición, estaba siempre su casa llena de criadas. Es muy bonito porque en este texto Silvia rescata justamente uno de los personajes en la vida de Manzano, este hombre que nació allá en el siglo XVII y que estaba en una Cuba distinta a la que conocemos y que encima era esclavo y que tenía un amo y que fue comprado y vendido y comprado y vendido. Y él decide rescatar, como para empezar a contar su historia, la figura de alguien, de una ama, de la señora Doña Beatriz, porque fue la señora Doña Beatriz quien decidió comprarlo y gracias a Doña Beatriz él aprendió a leer. Y no fue necesariamente así, sino que Doña Beatriz
al comprar a Manzano, se lo llevó para que cuidara a su hijo, y lo que sucede ahí es que cada vez que le enseñaban las institutrices o los maestros al hijo de doña Beatriz a leer y le enseñaban a escribir, él, Manzano, este pequeño niño negrito, estaba sentado ahí en una esquina, en un banquito, y escuchaba esta lección. Y cada vez que se equivocaba este hijo de doña Manzano, entonces rompía un papel y lo tiraba, escribía, rompía un papel y lo tiraba. Y lo que hacía Manzano era no tirar esos papeles. Lo que hacía con muchísimo cuidado era llevarse esos papeles a su casa y leerlos en la noche con una vela, y entonces tratar de empezar a escribir. Fíjense qué historia tan más bellísima. Él volvía a escribir sobre ese papel mal escrito que habían tirado porque era un error. Volvía a escribir para aprender a hacer letras. Si alguno de ustedes llevó, cuando era niño, un libro que se llama Mi libro mágico, quizá pueda imaginarse esta escena que relata Manzano. Es decir, el libro mágico era un libro que llevamos nosotros para aprender a leer en la escuela. Recuérdese que yo nací en 1969. Y este libro tenía hojitas así muy delgaditas de papel cebolla que se colocaban arriba de las hojas de papel bond, y uno las ponía y agarraba un lápiz y con mucho cuidado escribía: mi mamá me mima, yo amo a mi mamá, y puras de esas, ¿no? Para aprender a escribir. Bueno, pues lo que hacía Manzano fue algo parecido a Mi libro mágico, pero hace muchos siglos. Es decir, estamos hablando más o menos de la Cuba colonial del 1700. Pero imagínense esa escena tan maravillosa: un niño esclavo que nunca irá a la escuela, que solamente escucha por ahí cómo se le enseña a otro niño, que es un niño privilegiado, rico, y entonces recoge los papeles, los despojos, los desprecios de ese niño rico, se los lleva como un tesoro, y sobre ese tesoro ya arrugado, ya tirado a la basura, él vuelve a escribir y vuelve a escribir cada noche en sus momentos de libertad. Y ahorita les voy a explicar esto de los momentos de libertad. Oria, Miriam, Judith, un abrazo hasta Mérida. Y entonces este pequeño niño cubano aprende a escribir sobre los errores de un niño rico. Imagínense qué maravilla. Hola, querida Mari Carmen Cerda. Amo precisamente esta historia por eso. ¿Por qué? Porque presenta un momento de libertad. Y cuando yo hablo de momentos de libertad, quisiera poner aquí en la mesa también a un antropólogo, porque este libro tiene mucho de antropólogo y estamos leyendo Acto de Presencia, mucho de antropología. Es decir, hay un hombre que se llama Fabián Johannes, si no me equivoco ya murió, pero fue un antropólogo que vivió mucho tiempo en Sudáfrica y descubrió, como sucede con este indígena poeta en Acto de Presencia que nos cuenta Silvia Moloy, este indígena niño poeta que estaba en Cuba. Bueno, pues Fabián Johannes se fue a vivir aproximadamente 10 años a Sudáfrica, y estando allá se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que era una Sudáfrica que por supuesto fue conquistada como nosotros, conquistada también con la llegada de una nueva cultura, como la cultura en la que estaba inscrito aquí este niño pequeño, niño esclavo que aprendió así a leer y a escribir. Bueno, Fabián Johannes, que era norteamericano, se fue y entonces empezó a ver cómo en Sudáfrica la gente practicaba la religión que se le impuso, que fue la religión católica o la religión protestante. Pero ¿qué hicieron ellos en Sudáfrica? Esta gente que vio apachurrada su cultura encontró momentos de libertad. ¿Y cuáles fueron sus momentos de libertad? Fue la pintura. Ellos empezaron a pintar y también empezaron a danzar, a propósito que hoy es el Día Internacional de la Danza, esa manifestación artística del cuerpo y de la expresión de lo que somos, pero a través de la corporeidad. Bueno, pues allá Fabián Johannes descubrió que en Sudáfrica, precisamente los sudafricanos decían: bueno, tenemos que hacer una misa, como se nos dijo quien nos colonizó, la vamos a hacer, pero en esta misa vamos a bailar. Y empezaban a bailar. Ese era su momento de libertad. Es decir, encontraron un huequito para poder comunicarse y para poder infiltrar lo que ellos eran como nación frente a quien los conquistaba. Ese concepto es maravilloso, Momentos de Libertad. Y hay un libro de Fabián Johannes que así se llama, Moments of Freedom. Bueno, pues lo que hizo Manzano, este pequeño esclavo, era eso, un momento de libertad. Era un niño al que se le negó todo. Era un niño que fue comprado y vendido y que solamente
tenía una existencia para servir a los demás y cuando se cansara y se agotara y ya no aguantara más latigazos, muriera. Pero ¿qué hizo este niño? Aprendió a leer solito. Aprendió escuchando las clases de su amo y recogiendo los papeles rotos y maltrechos de su amo y escribiendo con él. Y se volvió poeta. Y entonces alguien lo descubrió y resulta que ese alguien era un mentor que ayudaba a quienes querían ser escritores y poetas en esa Cuba a hacerlo, a lograrlo. Entonces dijo, oh, aquí tenemos a un poeta y es un esclavo, entonces vamos a escucharlo. Este fue un encuentro fortuito, ¿no? Entonces empezaron a circular clandestinamente, es decir, sin nombre, como esas mujeres de las que hemos hablado en el siglo XVIII cuando contamos sobre Mary Shelley y las brujas literarias, que no podían publicar con su nombre y entonces utilizaban un seudónimo, de preferencia nombre de un hombre, porque ellas no podían tomar su propia voz. Pues algo así le pasó a Manzano. Y vamos a leer qué es lo que cuenta Silvia Molloy en esta, la autobiografía de Juan Manzano Francisco, en la página 55 de este libro, Acto de Presencia. Ella nos dice, en Cuba, el manuscrito de Manzano comenzó a circular clandestinamente. En el grupo del Monte, al punto, escribe uno de los biógrafos de Manzano, Francisco Calcagno. Cuando se dice autobiografía, ya por autonomacia, se entiende que se habla de Manzano. ¿Qué es lo que sucedió? No se perdieron estos escritos de este esclavo cubano. Alguien los vio y dijo, aquí está interesante, vamos a leerlos. Y los empezó a circular. Sin embargo, él no tenía una voz, porque tampoco tenía derechos. Y eso es lo triste de esta historia. Es hermoso como aprende a leer, pero es muy triste como nunca tuvo derechos, y lo vamos a ver. En la página 55 cuenta Silvia Molloy, la manipulación es un fenómeno habitual. Como es sabido, los relatos de los esclavos norteamericanos del siglo XIX, el esclavo primero contaba su historia al interlocutor y luego la discutía con él. Es decir, eso sucedió mucho, por ejemplo, en el caso de la colonización norteamericana. Los indios allá, los apaches, que nosotros conocemos o mal llamamos apaches, han narrado sus historias a muchísima gente, pero de esta forma. Es decir, dan sus testimonios como Paulino. Cuentan su historia, un antropólogo la escribe, la publica, y lo que está ahí es la voz del antropólogo que reinterpreta la historia de ese indígena, de ese indio, de ese apache, que no sabe leer ni escribir. Pero aquí, ¿qué pasó con Manzano? Manzano no necesitaba que nadie interpretara su historia porque él era un esclavo que había aprendido a escribir o a mal escribir y que entonces era capaz perfectamente de poner su historia y su vida en palabras. Así que el caso de Manzano, dice Silvia Molloy, era claramente diferente porque Manzano no necesitaba que alguien contara su relato. Él, además de esclavo, era un escritor. Miren qué maravilla. Sin embargo, necesitaba la mediación del hombre blanco y eso es triste. Era escritor, pero era negro. Era poeta, pero era esclavo. Entonces él no podía, como yo, salir a contar y ya, porque él había nacido con un destino marcado, que era el servir a otros hasta su muerte. Pero ¿qué sucedió? Encontró un mentor y aquí nos cuenta Silvia Molloy sobre su mentor. Del Monte, así se llamaba el mentor, el maestro de Manzano, desempeñó el papel de mentor literario de Manzano, mucho antes del proyecto autobiográfico, es decir, cuando Manzano solo era un poeta. Pero no era este el papel excepcional para Del Monte, cuya influencia magisterial era reconocida por muchos jóvenes escritores que buscaban sus consejos. Imagínense cómo se habrá sentido este esclavo que de pronto el maestro del momento le dice, oye, ven, yo te voy a enseñar. Pero no era precisamente eso, porque él era un esclavo, no tenía derecho. El maestro no precisamente quería enseñarlo, quería tomar su voz. Y vamos a ver qué sucedió. Del Monte tenía control absoluto sobre los poemas de Manzano. Como era esclavo, Del Monte podía poner sus poemas, pero Manzano no, porque él no tenía ese derecho. Y entonces, con solo el esmero que él le dedicaba, comenzó a pulir, y así dice Manzano. Usted, Su Majestad, se ha dedicado a pulir mis versos, amenizándolos en las partes que le cupieren. ¿Podría usted darme el título, al menos, de medio poeta? Miren qué humildad.
Manzano le pide a su maestro que le dé un título, es decir, que le quite esa identidad de esclavo. Le dice, ¿puede usted decirme medio poeta? Eso es triste, pero es maravilloso. Y lo que hace él es empezar a llevar sus escritos de Manzano a las tertulias. Y entonces le empieza a pedir a Manzano que escriba su vida, ¿no? Y Manzano se la piensa, dice, bueno, voy a hacerlo. Y vamos a leer más adelante cómo escribe su vida. Pero él le dice, algunos críticos han contado en estas sesiones de lectura que tú transformas una ficción. Al leer tu soneto, Mis 30 años ante un público, se compadecieron tanto de ti, Manzano, que están a punto de iniciar una colecta para comprar tu libertad. ¿Se imaginan? ¿Recuerdan los momentos de libertad que les conté de Fabián Johannes? Esos momentos en que la gente de Sudáfrica decía, sí, ¿quieres que yo deje de ser politeísta? ¿Quieres que yo sea católico? ¿Quieres que yo sea protestante? Lo voy a hacer, pero voy a bailar, mira, con tambores. Y así con estos tambores van a ser mis misas. Esos eran sus momentos de libertad. Imagínense este hombre que quería y le pedía a su maestro que le llamara medio poeta. Le puede decir, Su Majestad, podría llamarme al menos medio poeta, y así dejaría de ser esclavo. ¿Qué sentiría cuando escuchó que a partir de sus palabras quienes lo leían estaban pensando comprar su libertad? Se dan cuenta cómo el arte, cómo la danza, cómo la escritura y la escritura autobiográfica también es un momento de libertad. Y eso es algo lindo porque aún estando encerrados podemos encontrar salidas. Y eso es lo que hizo Manzano. A Manzano su mentor le pidió que escribiera su historia y él empezó a escribirla, pero él se preguntaba también para qué y le decía escribe más y escribe más. Y eso ha sucedido mucho con la gente que ha perdido aparentemente su identidad en la historia de lo que somos como humanidad, no solo en Cuba, sino también en México con los indígenas, también en Estados Unidos, con todos esos grupos que suelen ver a otros grupos como la cosa extraña, como el diferente, ¿no? Como el que no es capaz de tomar su voz, escribir y contar su historia. Y eso es algo que debe de cambiar. Pero miren qué es lo que pasa cuando su mentor le dice una vez más a Manzano el esclavo que escriba su historia. Empiezan a cambiar cartas y eso sucede mucho con las cartas. Alguien se queda con esas cartas, alguien las publica y entonces la voz de ese otro interlocutor se empieza a perder, ¿no? Y entonces resulta que a lo largo de este tiempo intercambian cartas el maestro y Manzano y Silvia Moloy nos cuenta. Como solo han sobrevivido de esa correspondencia que estamos contando, la correspondencia entre Manzano y Del Monte, que eran su maestro, las cartas del primero, no nos quedan las admoniciones de Del Monte, si al caso las hubo. Está diciendo Silvia Moloy que no sabemos qué le respondía al maestro, pero sí podemos leer qué escribía Manzano. Más aún, las cartas de Manzano para nada mencionan las instrucciones que acaso haya recibido de su mentor. Eso quiere decir que el maestro no era tan maestro, porque no le decía, escribe por aquí, escribe por acá, solamente le pedía, cuenta tu historia. Y entonces se refiere el mentor a su proyecto como la carrera, ¿no? Pero ¿cómo decía de él mismo Manzano cuando le dijo el maestro, escribe tu vida? Bueno, le llamó la carrera de mi vida o la historia de mi vida. O con cuidado le llamaba el asunto. ¿Por qué con cuidado? Imagínense que estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando todavía era vigente la esclavitud. Y entonces el asunto, si alguien encontraba estas cartas, podría no saber de qué se estaba hablando. Es diferente a mi vida, a mi autobiografía, como alguien sin voz, como un esclavo, iba a atreverse a escribir y encima su vida. Pero él lo hizo y así él dejó de manifiesto que su literatura y la libertad eran dos actividades impropias de un esclavo. Él aún así enfrentó al poder. Y así dice, dos cartas que se refieren de manera expresa al proyecto permiten apreciar la magnitud de este cambio. Es decir, aquí Silvia Moloy nos está contando que Manzano fue cambiando, fue considerándose a sí mismo como alguien con voz, aún siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque empezó a escribir su vida. Y la primera carta, fechada el 25 de junio de 1835, describe el momento preciso en que Manzano, este esclavo, empezó a escribir. Fíjense bien, dice aquí, mi querido Isor Domingo, recibí con de chica la apreciable de su majestad.
fecha del 15 del corriente, sorprendido de que en ella me dice usted, Su Majestad, que así 3 o 4 meses me pidió que escribiera la historia. No puedo menos que manifestarle que no he tenido tal aviso con tanta anticipación. Lo que está diciendo aquí Manzano es que no me enteré que usted quería que escribiera mi historia y no con tanto tiempo, así que no lo he hecho. Pues en el día mismo que recibí el 22, me puse a recorrer el espacio que llena la carrera de mi vida. ¡Qué maravilla! Él está diciendo, me puse a recorrer el espacio que llena la carrera de mi vida. ¿Qué es eso? Se puso a recordar. Este esclavo, Manzano, se puso a recordar su vida de esclavo en cuanto le dijeron, escribe tu vida. Y entonces la escribió. ¡Qué maravilla! ¿No? Y después dice, me puse a escribir creyendo, con doble L, que me bastaría un real de papel, pero he tenido escrito algo más aún, que saltando veces por 4 y aún por 5 años, no he llegado todavía, pero espero concluir pronto, sintiéndome únicamente a los sucesos más interesantes. Qué maravilla, nos dice aquí Manzano. ¿Qué es lo que pasa con él? Este esclavo no solamente empieza a escribir poemas, sino empieza a recorrer la carrera de su vida. Y con esto estoy a punto de cerrar. Nosotros aquí en el encierro, cerrar y encierro, en este resguardo, también guardamos nuestros mensajes propios, íntimos, nuestro yo interior, nuestra memoria. Hagamos quizá lo que hizo Manzano con una diferencia. Nosotros somos ciudadanos, nosotros tenemos internet, tenemos INE, tenemos acta de nacimiento, hemos ido a la escuela, tenemos un techo. No somos esclavos. Lo único que tenemos que hacer es recuperar nuestra voz. En cambio, Manzano, él nunca pudo firmar como Manzano. Cuando lo hizo, nunca pudo poner, esta es mi biografía, esta es la carrera de mi vida. Tuvo que poner un asunto. ¿Y qué sucedió después? Después sus cartas y sus escritos, como sucede, pasan de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que los descubre a alguien y en Estados Unidos dice mucho tiempo después, oigan, aquí parece que hubo un negro que escribía historias y que además era poeta y que además parece que se llamaba Manzano. Lo voy a recuperar para ponerlo en un libro. Y entonces Richard Maiden lo pone en un libro y luego dice Richard Maiden que lo que hizo fue interpretar, digo, no interpretar, traducir, ¿no? Pero quienes me estén escuchando y sean traductores saben que la labor de traducción no es necesariamente literal. Entonces, ¿qué sucedió con los escritos de Manzano? Alguien los leyó, los reinterpretó y los pasó del español en el que estaban escritos a un inglés. Después pasaron años y más años y más años y esos textos formaron parte de muchos otros textos de otras personas. Y entonces formaron parte de un libro que se llama The Life and Poems of a Cuban Slave, la vida y los poemas de un cubano esclavo. Pero miren qué triste termina esta historia tan hermosa de este negrito niño que aprende a leer y a escribir sobre los papeles que tiraba su amo al bote de basura. Este negrito niño se convirtió en un adulto que tuvo una vida de esclavo, ¿no? Pero en esa vida, además en la esclavitud, encontró la luz y la salida en la oportunidad de escribir, primero poemas y luego su vida, pero no los pudo firmar. Y ya muerto, su mentor se quedó con esos textos y esos pasaron de una mano a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, hasta que mucho tiempo después se publicaron. Pero este negrito esclavo ya no pudo ver esos textos publicados. Y encima, esto es muy doloroso, este negrito esclavo que nunca fue como nosotros, que nunca tuvo una identidad con un hombre que le permitiera decir, yo soy eso que le pedía a su majestad, a su maestro, un medio poeta, aunque sea su majestad, llámeme un medio poeta, ese negrito esclavo Manzano murió sin poder ser considerado un negro poeta. Y cuando siglos después descubrieron sus textos, los integraron a otros muchos textos y ni siquiera le pusieron al libro, estos son los libros del negrito poeta Manzano. No, él no pudo ver su nombre ni sus herederos, ni el resto de los que todavía vivían en esclavitud pudieron leer que hubo algún día un poeta llamado Juan Francisco Manzano y que era esclavo y que era negro. No,
Ellos, si es que leyeron, y quienes leyeron después la obra de Manzano, solamente la encontraron ahí perdida, en este libro que se llama Libros y Poemas de un cubano esclavo. A mí me dio mucha tristeza ver este fin, porque finalmente los investigadores convierten a este hombre que estaba buscando su identidad distinta, dejar de ser esclavo para ser un medio poeta, en un texto anónimo y se incorpora a otros textos. Y entonces se pierde, va cambiando. Luego se llama The Slave Trade Merchant, el negrero traducido, The Sugar State, el ingenio. Es decir, un montón de textos y de libros recuperan la voz de Manzano, pero no al Manzano real. Manzano se pierde. Y con esto cierro. Es triste, y quizá podamos pensar en el valor que requiere cuando escribimos y firmamos nuestros textos. Manzano tuvo valor, pero el resto de las personas y el contexto histórico social que le rodeaban no le permitió levantar la voz más allá y decir, yo no soy medio poeta, soy un poeta y soy la voz de todos estos negros esclavos y también tengo mi propia voz. Él se murió sin voz, ¿no? Y eso es muy triste. Y nos dice Silvia Moloy en la página 67, en la autobiografía de Manzano, abundan las referencias al cuerpo, lo cual no es sorprendente debido al maltrato físico que se le sometió a él y a los esclavos. Para el esclavo, el cuerpo era una forma de memoria, imborrable recuerdo de pasadas afrentas. La ropa de Manzano no le dio una nueva identidad, que borró lo anterior, dice Molloy. Lo que le dio una nueva identidad fueron las letras. Y yo me quedo con esto, con el cuerpo. ¿Por qué? Porque voy a cerrar con una invitación. Si a alguno de ustedes les ha interesado todo este asunto de la memoria y quisieran aprender, a propósito de nuevo con el Día Internacional de la Danza, que la memoria también recuerda que las palabras escritas dicen mucho de nosotros y que podemos contar lo que somos a través del cuerpo, de las letras, bueno, va a venir a visitarnos aquí al LEM, Centro de Lecturas, Escrituras y Memorias, la próxima semana, una maestra extraordinaria. Se llama Gwendolyn Ríos Valerio y ella nos va a dar un taller que se llama Cómo recordar con el cuerpo, así como precisamente cuenta Silvia Moloy de El negro esclavo Manzano, que entre sus muchos textos no solamente hablaba de la esclavitud, sino de la libertad y del cuerpo, en donde se le quedaron grabados los sufrimientos y las oportunidades de salida. Si ustedes quisieran conocer más sobre esto, si quisieran leer mucho más, si quisieran salir un poquito de su encierro y tomar algún curso, algún taller, escríbanme, pregúntenme y nosotros podemos ayudarles, ¿no? A eso nos dedicamos aquí en LEM, Centro de Lecturas, Escrituras y Memorias, y me voy a despedir con un pequeño aviso y un favor. Hay gente que, como yo, está dedicando su tiempo a otros, pero hay gente que lo hace como yo gratuitamente porque afortunadamente tengo comida en mi refrigerador. Pero hay gente que necesita tener aún más comida y además tiene enormes talentos. Yo subí hoy a mi muro un aviso de una amiga querida, una extraordinaria narradora. Se llama Renata Luna y ella vive en un pueblito que nunca recuerdo el nombre, pero que está en Tlaxcala. Y ella va a hacer un regalo a partir del próximo 30 de abril, Día del Niño, y puede extenderse hasta el 10 de mayo, Día de la Madre. Y el regalo consiste en que tú puedes apoyar a Renata depositándole, si buscas el banner en mi muro, y le dices, Renata, cuéntame una historia. Y ella te marca y te cuenta una historia. O le marca a tu mamá, o le marca a tus tíos o a tus abuelitos que están lejos. Es un regalo maravilloso. Quisiera dar ese aviso porque ustedes pueden ayudar a Renata a que ella también siga adelante, como muchos artistas que hoy están en cuarentena. Y otro aviso que doy, porque pues mi alma mater está con mi corazón, con mi universidad de donde salí, y este es un favor que me pide la maestra Nina de la Facultad de Comunicación de Ensenada, y es un aviso. Hay una maestría llamada Maestría en Proyectos Sociales, aquí se las muestro un poquito, y esta maestría en Proyectos Sociales que da la UABC en Ensenada y que coordina la maestra Nina, a quien le voy a pedir que ponga todos los datos acá abajo, está a punto de cerrar. Si tú te quieres inscribir, tienes que hacerlo antes del 8 de mayo y te puedes formar como un gestor social. Dice aquí Nina que generas un cambio y yo lo creo, porque se trata de una maestría para generar cambios sociales.
Yo creo que lo que hago es también inscrito así, que leer con ustedes, que leer para ustedes también genera cambios en el corazón. Y por eso siempre me refiero a historias de otras personas que quizá no conocí, porque al leer historias como estas, como todas las que hemos compartido, ya llamamos más de 23 sesiones, la vida de todas estas personas, porque recuérdese que este es un espacio para revisar la memoria biográfica o autobiográfica, se convierte también en parte de nosotros. Así que yo me quedé, gracias a Silvia Moloy y este libro de Acto de Presencia, con ese niño negrito que aprende a escribir, con ese negro medio poeta, con ese poeta que perdió su voz en la historia de los demás, en la historia oficial, aquí en el corazón, y espero que ustedes también se lo lleven. Les agradezco mucho, nos vemos el próximo viernes, pórtense bonito y un abrazo a todos los que nos han conectado. Gracias Miriam, gracias Mari Carmen, y a veces no alcanzo a ver a los demás, pero luego les contesto. Cariño siempre.